Buenas tardes con todos y responsable del equipo de asistencia técnica pedagógica de la Dirección de Educación Inicial, y en nombre del Ministerio de Educación quiero darles la bienvenida y agradecerles por su presencia y por tomarse un tiempo para conectarse. Gracias a los que se han conectado de Cusco, de Ica, Arequipa, Lima, Amazonas. Muchas gracias. Va a aparecer en la pantalla un mensaje para que ustedes coloquen sus datos. Por favor, llenen sus datos para tener un registro de su participación. Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos interesa y compete a todos y todas. Se trata del tema de la evaluación formativa en el nivel de educación inicial. Con estos conversatorios queremos responder a sus intereses y necesidades formativas. Este encuentro tiene por objetivo brindar algunas reflexiones en torno al sentido de la evaluación, responder algunas preguntas como ¿qué evaluamos? ¿Y cómo evaluamos de nuestra invitada? Les voy a decir cómo hemos organizado este evento, ¿de acuerdo? Tendremos una presentación del tema, una ronda de preguntas que serán respondidas de esta jornada, ¿sí? Invitamos a todas y todos los que están viendo desde las distintas regiones de nuestro país a realizar sus preguntas. Para hacerlo, fíjense por favor en la cajita de comentarios. Recuerden poner su nombre. Las especialistas de asistencia técnica de la Dirección de Educación Inicial serán las que organicen sus preguntas para entregárselas a nuestra invitada. Bien, ahora voy a presentarles a nuestra invitada. Ella es María José Ramos Haro, coordinadora de gestión curricular de la Dirección de Educación Inicial del Ministerio de Educación. Ella es en educación inicial, formación en atención temprana del desarrollo infantil, 17 años de experiencia como docente de aula. Bueno, debo decirles que conozco a María José, mucho respeto y una profunda... ¿Sigo? Bueno, les decía que conozco a María José Amajo desde hace 11 años y siento mucho respeto y una profunda admiración por el trabajo que realiza. Bienvenida, María José. Gracias, Charito. Yo también te aprecio y admiro mucho. Muchas gracias. Bueno, quiero saludar a todas las personas que están participando en este encuentro, un encuentro entre maestras, maestros, especialistas, directores, promotoras educativas que día a día cumplen una labor sumamente importante para brindar una atención educativa a las niñas y niños en una etapa fundamental para su desarrollo, como son los primeros años de vida. Y que dado el contexto, nos está tocando acompañarlos de manera remota, tanto a ellos como a sus familias. Y sé que esta labor la hacemos con mucha dedicación, con mucho cariño, pero también es importante hacerlo con mucha responsabilidad, porque la educación inicial es un derecho. Los niños y las niñas tienen derecho a recibir una atención educativa, pero principalmente tienen derecho a aprender y a lograr aquellos aprendizajes que son fundamentales y que les van a permitir tener mejores oportunidades en la vida. Y esa es nuestra misión, de ser maestros. Y por ello la evaluación ya desde hace varios años atrás es motivo de reflexión en el ámbito educativo,
pero me gustaría iniciar abordando la evaluación de una manera distinta, porque cada vez que nosotros escuchamos acerca de la evaluación es muy probable que la asociemos a nuestra práctica pedagógica o a nuestras vivencias cuando íbamos a la escuela. Sin embargo, la evaluación es algo que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana, a pesar de que no nos demos cuenta, ¿no? La evaluación, en tanto proceso mental, es parte de nuestro día a día. Pues en casi todas las actividades que nosotros realizamos, siempre estamos evaluando de una manera. Por ejemplo, evaluamos cuando identificamos alguna necesidad, evaluamos cuando analizamos alguna situación que estamos viviendo, cuando reflexionamos acerca de las cosas que hacemos o cuando valoramos nuestras acciones utilizando ciertos criterios. Además, la evaluación también nos permite ir recogiendo información para poder tomar decisiones que procuren nuestro bienestar. Y para hacer un ejemplo concreto en relación a cómo la evaluación es parte de nuestra vida cotidiana, voy a tomar una situación que ahorita estamos viviendo, que es la llegada del invierno, ¿no? Con la llegada del invierno podemos ir identificando algunas necesidades y en base a esas necesidades que identificamos hacemos o tomamos algunas decisiones, realizamos algunas acciones, ¿no? Por ejemplo, sacar la ropa de invierno o sacar la frazadita para poder abrigarnos bien en la noche. En ese sentido, vamos a suponer que en este contexto de la llegada de invierno necesitamos comprar una pijama, ¿no? Y para poder comprar esa pijama, ¿no? Analizando este contexto, decidimos que no vamos a ir a un centro comercial, ¿no? Sino vamos a tomar la decisión de comprarlo por internet. Y para buscar esa pijama, de seguro nosotros vamos a utilizar ciertos criterios, ¿no? Por ejemplo, puede ser que esta pijama sea afranelada, que pueda tener 2 piezas, ¿no? Que pueda tener cuello redondo, elástico en la cintura, en fin, una serie de características que nosotros podemos determinar de cómo queremos esta pijama. Y en base a estos criterios hacemos nuestro pedido y luego de varios días, cuando nos llega la pijama, ¿no? Vamos a seguramente a evaluarla, observando en función a los criterios que nosotros hemos determinado, el valor en cuanto a su función y calidad, ¿no? Para poder nosotros tomar una decisión, si nos quedamos con la pijama, la devolvemos o retroalimentamos al vendedor para que nos dé la pijama con las características que nosotros deseamos. Entonces, como vemos, la evaluación es parte de nuestra vida cotidiana y nos ayuda muchísimo para poder tomar mejores decisiones. Sin embargo, cuando trasladamos la evaluación al ámbito educativo, es probable que ya no la sintamos como una ayuda. Es probable que la podamos vivir de otra manera. Y si bien la evaluación no es algo nuevo, ¿no? Desde el enfoque formativo no es algo nuevo, desde la implementación del currículo nacional hemos venido escuchando con mayor fuerza acerca de la evaluación desde un enfoque formativo. El currículo nacional y el programa de educación inicial vamos a poder encontrar algunas definiciones, algunas orientaciones sobre la evaluación y su sentido formativo. Pues el propósito es que nuestros estudiantes tengan las oportunidades para aprender y para seguir aprendiendo. Y en este marco de la implementación del currículum han ido saliendo algunas orientaciones, algunas normativas, y de igual manera hemos tenido capacitaciones, se han organizado algunos actas, hemos tenido streamings, cursos virtuales, también sobre evaluación formativa. Pero a pesar de todo ello, resulta todavía algo complejo poder insertarla en nuestra práctica pedagógica y más aún en este contexto de educación remota.
Y bueno, de este conjunto de normativas, documentos y capacitaciones que hemos venido recibiendo, han ido saliendo una serie de conceptos, de términos, de elementos que conforman, digamos, o se desprenden de la evaluación formativa. Y estos elementos nosotros los debemos de considerar desde la planificación y obviamente también deben estar presentes en el desarrollo y en el cierre de un proceso de aprendizaje, ¿no? Estos conceptos, estos términos son los criterios de evaluación, podemos encontrar términos como la retroalimentación, las rúbricas, las producciones, las evidencias de aprendizaje. Entonces, cuando solemos escuchar evaluación formativa, es posible que lo primero que se nos venga a la cabeza son este conjunto de normas y de documentos, y esto puede hacernos perder un poquito el rumbo, el sentido de la evaluación, porque pensar en la evaluación formativa nos debe llevar a pensar en los niños, en el sujeto que aprende, ¿no? Y en nuestro caso son nuestros bebés, niñas y niños menores de 5 años de edad y que hoy en día se encuentran en casa con sus familias, siendo acompañados o atendidos a través de una propuesta de educación a distancia. Y en ese sentido yo quiero invitarlos a reflexionar en torno a ello, ¿no? ¿Qué es lo que realmente nos interesa de la evaluación? ¿Por qué la evaluación nos preocupa tanto? ¿Es porque los niños tengan mejores experiencias de aprendizaje o porque necesitamos cumplir con nuestra planificación y entregar un documento, que sin duda es importante también, pero quizás eso hace que invisibilicemos a los niños, que son el centro de nuestra evaluación, ¿no? Y perdamos así el sentido de un enfoque formativo. Por ello, lo más importante es poder recuperar el sentido de la evaluación para ponerla al servicio del aprendizaje. Si nuestra centralidad está puesta en los niños, es probable que podamos comprender mejor todos estos conceptos, términos y procesos de los cuales hemos venido hablando a través de estos documentos, estas normativas y estas capacitaciones que hemos ido recibiendo. Seguramente vamos a comprender mejor que para evaluar debemos saber quiénes son los niños, en qué condiciones están los niños, cuáles son sus necesidades, si han tenido algún tipo de experiencia educativa previa y en qué contexto están, cuáles son las expectativas de su familia, en fin. Entonces es importante recuperar el sentido de la evaluación para poder comprender mejor para qué evaluar. Y definitivamente la idea es evaluar para promover que los niños puedan desarrollar competencias que les permitan tener mejores oportunidades en la vida. Evaluamos para tomar decisiones y poder generar oportunidades de aprendizaje. Evaluamos para retroalimentar a los niños y a sus familias, ¿no? Dado este contexto, y ayudarlos a reflexionar sobre lo que aprenden y cómo van aprendiendo, ¿no? Que puedan los niños ir reconociendo sus fortalezas, sus dificultades, sus necesidades. Y sobre todo, evaluamos para que los niños puedan confiar en sus propias capacidades, que puedan asumir desafíos, aprender de sus errores y compartir lo que ellos saben y pueden hacer. Ese es el sentido de la evaluación. Y para evaluar, si bien necesitamos recuperar ese sentido, también necesitamos verlo como un proceso y para ello es importante considerar algunos elementos que son propios de la evaluación formativa. Un aspecto importante es reconocer
y creo que es la base, reconocer que las niñas y los niños tienen una enorme capacidad para aprender. Y cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje y cada niño aprende desde las posibilidades que tiene. Eso es fundamental. Un aspecto u otro aspecto importante es tener claridad en los aprendizajes que queremos promover. Bueno, sabemos que en el marco del currículo nacional nosotros, o nuestro propósito es que los niños y las niñas desarrollen competencias. En el caso de educación inicial son 14 competencias para el segundo ciclo, 7 competencias en el caso del primer ciclo. Y en este contexto se han hecho énfasis en aquellas competencias que están vinculadas al bienestar emocional, al cuidado de la salud, a la convivencia en el hogar y al cuidado de los recursos en el hogar y a la ciudadanía. Y bueno, estas competencias ahora se están promoviendo a través de la estrategia Aprendo en Casa, que nos ofrece una serie de experiencias de aprendizaje, ¿no? Otro de los aspectos importantes a considerar para poder evaluar es poder establecer los criterios de evaluación. Y para ello vamos a recordar el ejemplo de la pijama. Cuando necesitamos hacer el pedido de hacer la compra por internet de pijama, utilizamos algunos criterios, ¿verdad? Estos criterios son las características, las cualidades que debía de tener esa pijama, ¿no? Y con la cual empezamos a buscar, ¿no?, a través de la oferta que nos podría ofrecer una plataforma web. Y estos mismos criterios nosotros los utilizamos para poder también evaluar esa pijama una vez que nos llega a casa. Y de esa manera poder tomar decisiones. En el caso de nuestra práctica educativa o en el caso de la evaluación formativa, los criterios de evaluación van a ser esos referentes que nos van a permitir también evaluar las cualidades o las características de esos aprendizajes que queremos promover y que nos permiten de alguna manera también determinar en qué nivel o en qué proceso de desarrollo se encuentran los niños. Los criterios de evaluación nos permiten también valorar, ¿no?, esto, lo que los niños saben y pueden hacer, y nos permite también poder tomar algunas decisiones, como poder determinar las evidencias de aprendizaje. Ahora, ¿cómo podemos establecer estos criterios de evaluación? Es una de las preguntas que muchas maestras y maestros se plantean. Para poder establecer los criterios de evaluación, es importante tomar como referencia los estándares de aprendizaje. ¿Por qué los estándares de aprendizaje? Porque estos estándares nos van describiendo esas cualidades, esas características, ¿no?, que nos van a permitir ver en qué nivel de desarrollo están los niños en relación a las competencias. Debemos de recordar que los estándares de aprendizaje están descritos en niveles de progresión, ¿no? Entonces, por ello decimos que es un referente, pues describen estas características, estas cualidades, estos recursos y capacidades que los niños ponen en juego en una determinada situación y que evidencian el nivel de desarrollo de las competencias que estamos promoviendo. Entonces podemos decir que las evidencias, o mejor dicho, los criterios de evaluación nos ayudan a tener ciertas claridades, ¿no?, en el momento de poder evaluar. Y nos permite también poder determinar algunas evidencias, porque cuando solicitamos evidencias, y ahora que lo estamos haciendo en este contexto, a partir de las experiencias de aprendizaje que se proponen en Aprendo en Casa, ¿no?, es importante poder pensar bien qué evidencias vamos a solicitar a las familias.
Y para poder pensar en estas evidencias, para poder establecerlas, es que vamos a poder hacerlo a la luz de estos criterios, ¿no? Porque las evidencias no son cualquier foto o cualquier dibujo o cualquier producción que el niño haga, ¿no? Debe de tener ciertos elementos, ciertos criterios que nos permitan a nosotros poder darnos cuenta de ese proceso que los niños están viviendo y que les permite movilizar estos recursos y estas capacidades que ellos tienen, ¿no? No sé si están viendo el PPT, no logro ver yo, Omar. Sí. Bueno, ok, gracias, Omar. Quisiera, por favor, poner el diapositiva 6, por favor. Gracias. Bueno, en esta diapositiva he querido, una de las, ¿no? En las conversaciones que teníamos con Charito, me pidió por favor hacer énfasis en los criterios y en las evidencias, ¿no? Entonces, como podemos ver, y como ya lo he mencionado, estos criterios nos permiten valorar el aprendizaje de los niños para poder conocer en qué nivel o en qué proceso se encuentran en relación a la competencia. Y para poder establecer estos criterios es importante tomar como referencia los estándares de aprendizaje. Vamos a hacer, o vamos a tomar un ejemplo, ¿no? De una competencia, en este caso, indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos, para poder tener un poquito de mayor claridad en esto que estamos abordando ahorita. La semana 2, si no me equivoco, hubo una experiencia de aprendizaje que se llamó La curiosidad nos invade. Y en esta experiencia, una de las propuestas o de la intencionalidad pedagógica era promover esta competencia y se propuso a los niños poder hacer una investigación desde casa. En este caso fue investigar si en casa habían insectos, ¿no? O qué bichitos e insectos podían encontrar en casa. Y para ello se propuso que los niños puedan proponer algunas ideas en relación a qué insectos creen que podría haber en la casa, en qué lugar podrían encontrar esos insectos, ¿no? Para que los chicos puedan de alguna manera plantear sus ideas, sus hipótesis, que puedan observar, ¿no? Hacer esta búsqueda, proponer ideas para buscar, ¿no? Digamos, esta propuesta de buscar a los bichitos, que puedan registrar con algunos dibujos las observaciones que ellos, o los descubrimientos que ellos podían tener. Y tomando esta situación, esta experiencia de aprendizaje, ¿no? Podríamos considerar que una evidencia sería el dibujo que los niños pueden hacer sobre los insectos que han encontrado en casa, considerando algunas características físicas a partir de lo que ha observado y describe lo que ha descubierto y cómo lo hizo. Entonces, para poder establecer esta evidencia, hemos tenido que tomar en cuenta la competencia y sus capacidades. En ese sentido, el estándar nos va a brindar estos referentes para poder determinar los criterios de evaluación con los cuales nosotros vamos a poder analizar estas evidencias que hemos solicitado. Y de alguna manera le hemos puesto ahí, ¿no? En el caso de la competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos, tenemos 5 capacidades. Una de ellas es problematiza situaciones para hacer indagación, la otra es diseña estrategias para hacer indagación,
genera y registra datos, información, analiza datos e información, evalúa y comunica el proceso y resultado. Todas estas capacidades están descritas de acuerdo al nivel que se espera en el caso de los niños de educación inicial, y esto lo vamos a poder ver en los estándares de aprendizaje, ¿no? En el estándar se va a describir cómo el niño o la niña moviliza todas estas capacidades en un actuar. Y a partir de estas referencias podemos considerar algunos criterios para poder evaluar. Por ejemplo, uno de los criterios pueden ser que los niños puedan observar estos insectos que han encontrado y poder describir la apariencia física, por ejemplo, las partes de su cuerpo, o que puedan explicar, ¿no?, desde sus saberes previos para qué funciones tiene o para qué sirven, ¿no?, estas partes del cuerpo que ha podido descubrir al observar los insectos, por ejemplo, las alitas o las antenas o las patitas. Podemos establecer otro de los criterios, podría ser el registro con dibujos, o registra, mejor dicho, con dibujos aquellas características físicas y las puede describir. Entonces, todos estos nosotros podemos ir determinando, estableciendo en base a lo que nos propone el Estado, lo vamos a poder también evidenciar o colocar a través de las evidencias de aprendizaje que nosotros propongamos, ¿no? Y es lo que nos va a permitir también poder determinar en qué nivel, ¿no?, al hacer el análisis de esta evidencia, en qué nivel el desarrollo de la competencia de los niños deben estar, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a nosotros insertando, ¿no?, estos criterios y estas evidencias desde la planificación. Otro de los, digamos, aspectos importantes que debemos de considerar en el momento de evaluar es la retroalimentación, ¿no? Y en ese sentido, la retroalimentación es importante tomar en cuenta que es esta devolución que nosotros le vamos dando al niño respecto a lo que observamos en su proceso, esta información, esta devolución que le hacemos al niño, que puede ser a través de una palabra, a través de un gesto, a través de una mirada también. Nosotros le devolvemos siempre algo al niño. Y esta retroalimentación tiene un impacto no solamente en los aspectos cognitivos de los chicos, sino también impacta y sobre todo a nivel emocional, en su autoestima, en su confianza y en sus formas de aprender. No es lo mismo decirle o darle información o retroalimentar al niño de manera positiva o de manera negativa. No es lo mismo decirle algo de buena manera o de mala manera. No es lo mismo decirle algo de forma apurada o con poco sentido que podernos darnos el tiempo de decirle algo, de devolverle algo al niño. Y en este contexto, ¿no?, los niños que están ahorita en casa, viviendo experiencias de aprendizaje acompañados con sus familias, están de alguna manera también, los papás en la comunicación que tenemos, nos están enviando algunas fotos, cosas que los chicos hacen, y es importante que nosotros podamos también devolverle algo a ese niño de lo que nos está ofreciendo, ¿no? Un mensajito, un audio, una retroalimentación, alguna información que nosotros podemos devolverle a partir de eso que ellos nos están brindando a través de estas evidencias que nosotros estamos recogiendo de sus procesos. También es importante considerar que la retroalimentación no es algo que suceda solamente en las aulas. Los niños constantemente están siendo retroalimentados en casa a través de sus padres, ¿no? Los padres, en las interacciones que tienen con sus niños, haciendo algunas devoluciones,
en relación a las actuaciones o a las producciones que los niños hacen. Y no lo quiero marcar solamente en las experiencias de aprendizaje, sino en el día a día. En el día a día los alimentan a los niños brindándoles cierta información de aquello que ellos observan que su niño está haciendo. Y esto va a depender, ¿no? El estilo de retroalimentación va a depender mucho también del estilo de comunicación e interacción que tengan los padres con los niños, del estilo de sus prácticas de crianza. Y en ese sentido, el trabajo que nosotros hacemos con las familias es sumamente importante, las orientaciones que nosotros podamos darles en relación a este trato respetuoso, a la escucha, a la importancia de poder escuchar a los niños, de darle voz, de generar oportunidades para que los niños expresen lo que sienten, lo que piensan. Entonces, la retroalimentación en este contexto no es decirle qué es lo que tiene que hacer el niño y tampoco cómo lo tiene que hacer. La retroalimentación consiste en poder empoderar a los niños para que ellos puedan ir ganando confianza, que puedan ir tomando conciencia de todas las cosas que ellos hacen, ¿no? Y saben hacer, que puedan identificar aquellos logros que tienen, ¿no? Aquellas necesidades que tienen también. Y bueno, una forma de poder, digamos, la retroalimentación puede darse de diferentes maneras. Y aquí he querido dar algunos ejemplos de cómo solemos o cómo podemos retroalimentar a nuestros niños en este contexto. Es importante poder establecer una comunicación con ellos a través de las familias, y para ello necesitamos primero construir un vínculo de confianza con las familias. Algunas maestras se preguntan qué pasa si las familias no nos dan evidencias o no podemos comunicarnos con ellos, que hay cierta resistencia. Entonces es importante crear vínculos, porque si no creamos estos vínculos va a ser muy difícil que puedan ellos sentirse en confianza de poder contarnos acerca de lo que están viviendo o de las situaciones que están viviendo en casa con sus niños. Entonces es sumamente importante primero generar esos espacios de confianza. Una vez que creamos estos espacios de confianza, es importante establecer a través de qué medios nos vamos a comunicar con las familias y con los niños, con qué frecuencia. Y una vez que hayamos establecido estos acuerdos, nos va a ser muchísimo más poder establecer este contacto que nos va a permitir retroalimentar a los niños y también orientar a las familias, retroalimentar a las familias. Vamos a poder también retroalimentar a los niños cuando les ofrecemos algunas preguntas que los inviten a pensar, a reflexionar, ¿no? Acerca de las experiencias que han vivido. Por ejemplo, ¿cómo hiciste para? ¿Cómo te diste cuenta de? ¿Me cuentas cómo lo hiciste? Es una manera de poder retroalimentar a los niños, planteando algunas preguntas que los inviten a pensar. Otra forma de dar retroalimentación a los niños es cuando describimos aquello que observamos. He visto que, me he dado cuenta que, y aquí podemos hacer evidente algunos logros, ¿no? Me he dado cuenta que antes, me he dado cuenta que ahora, y podemos mencionar estos logros que nosotros vamos evidenciando a través de lo que los niños nos pueden contar o de lo que las familias nos pueden ir contando o de alguna evidencia que podemos nosotros ver que da cuenta del proceso que los niños han vivido. Podemos retroalimentar cuando valoramos sus logros y sus avances, ¿no? Al inicio me di cuenta que esto era muy difícil y ahora mira cómo estás logrando.
Retroalimentamos cuando ofrecemos también algunas sugerencias para que puedan tener otras experiencias de aprendizaje. Si, ¿qué te parece si pruebas haciéndolo de tal manera? ¿O de qué manera, de qué otra manera podríamos resolver el problema? Dar sugerencias no quiere decir que tengamos que decir al niño lo que tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer. Es importante tomar en cuenta esto. Dar sugerencias implica que el niño pueda tomar esa información que nosotros le brindamos, o la familia, esa información que nosotros le brindamos, para poder probarlo a su manera. Retroalimentamos también cuando ofrecemos andamiaje, cuando mostramos algunos ejemplos, cuando modelamos algunas situaciones, no para que el niño lo repita, lo vuelvo a decir, sino más bien para que el niño haga suyo o la familia haga suyo esta información que nosotros les brindemos y ellos puedan probarlo a su manera. Bueno, creo que esos son los elementos centrales que nos van a permitir hacer una evaluación formativa desde este contexto. Y quiero recalcar que lo esencial, ¿no? Es poder confiar en los niños, poder confiar también en las familias, poder mantener un contacto, un vínculo de confianza que nos permita poder hacer esta evaluación formativa, en tanto toda la información que nosotros podamos recoger del proceso de los niños, con las limitaciones que podamos tener por el contexto que vivimos, la podamos utilizar para promover sus aprendizajes. Bien, María José, sumamente interesante y muy, muy rico lo que nos comentas, ¿no? Este recorrido desde mirar la evaluación desde lo cotidiano y cómo es que en lo cotidiano identificamos algunos elementos que tienen que ver con criterios que yo utilizo para tomar algunas decisiones, ¿no? Y me parece sumamente interesante porque en este recorrido que partes desde lo cotidiano, de cómo nosotras como maestras nos podemos conectar con eso, que todo el tiempo tomamos decisiones y cuando tomamos decisiones hacemos uso de un conjunto de criterios, ¿no es cierto?, que nos van a dar cuenta de cómo estamos avanzando, ¿no? Yo rescato mucho de la presentación que has hecho el sentido de la evaluación, ¿no? De cómo recuperamos el sentido de la evaluación poniendo en el centro al niño, ¿no? El niño cómo es, qué necesita, en qué momento de su vida está, ¿no es cierto? Y cuáles son los aprendizajes a la luz del currículo nacional y del programa curricular, ¿no? Cuáles son los aprendizajes que el niño debiera desarrollar, ¿no? Y has hecho este recorrido dando cuenta de la información que aparece en los documentos curriculares, en el Currículo Nacional de la Educación Básica y en la herramienta del Programa Curricular de Educación Inicial, ¿no es cierto? Y también en la normativa. Y creo que para todas las colegas, y han surgido ahí varias preguntas de las colegas que han estado muy atentas escuchándote, con respecto a cómo has podido identificar con ejemplos los criterios, las evidencias, ¿no? La retroalimentación, como estos elementos que le dan vida, digamos, a la evaluación formativa, ¿no? Y en ese sentido, me quedo, digamos, con este ejemplo de la competencia de indagación indaga mediante métodos científicos, que es el nombre de la competencia, y cómo, mirando y teniendo claridad de la experiencia,
considerando una experiencia de aprendizaje rica para los chicos, que es mirar este tema de los insectos, ¿no? De los bichos, teniendo claridad de lo que señala el estándar en relación a lo que los niños pueden hacer, ¿no? Con relación a esta competencia y mirando las capacidades y cómo éstas se movilizan en una actuación, ¿no? Los chicos pueden problematizar situaciones, diseñan, ¿no? Registran, generan datos, evalúan, ¿no? Y esto se puede mirar en una evidencia. Entonces, voy recogiendo de lo que señalas esta vinculación entre los criterios y las evidencias, ¿no? Porque tú decías, yo no puedo pedir por pedir, digamos, las producciones de los niños y todo es evidencia, sino que tengo que pensar en aquellas producciones, en aquellos trabajos, ¿no es cierto?, en aquello que muestra el niño que da cuenta de estos aprendizajes. Y en ese sentido, plantear las evidencias implica tener claridad de los criterios, ¿no? Y en este proceso formativo, lo que tú señalas con respecto a la retroalimentación, que pones por delante el impacto que tiene la retroalimentación en la vida de los niños, ¿no? Y ahí has explicado de una manera muy clara este tema de ir generando vínculos con la familia, de generar vínculo con los niños, y en este contexto, ¿no es cierto?, poder acercarnos a las familias y ver cómo se está realizando la retroalimentación desde las familias también, ¿no? Hay algunas preguntas, muchas preguntas, pero nos quedan 10 minutitos. Este tema siempre es un tema interesante y creo que darle la vuelta desde poner al chico en el centro nos ubica a nosotras como maestras de otra manera. Seguramente que nuestras maestras deben estar muy contentas con esta presentación. Nos preguntan, Majo, de cuál sería el instrumento más idóneo para el recojo de estas evidencias, ¿no? Y luego dice, ¿qué se evalúa? ¿La competencia o el estándar? ¿No? Otra pregunta también tiene que ver con cómo retroalimentar ahora que las familias ya no están pudiendo acompañar a sus hijos en sus aprendizajes, ¿no? Creo que esas tres, porque hay muchas más. Una más, que dice, ¿qué diferencia existe entre los criterios de evaluación y los desempeños? Se puede elaborar criterios de evaluación extrayéndolos de los desempeños. Creo que esta pregunta es interesante como para ir aclarando los elementos curriculares, ¿no?, que forman parte de la propuesta del currículo. ¿Qué te parecen las preguntas, María José? Gracias, Charito. Creo que estas preguntas son muy importantes porque son justo las preguntas que nos planteamos desde nuestra práctica, ¿no? En relación a los instrumentos, desde la Dirección de Educación Inicial hemos ido dando algunas orientaciones para poder tener algunos instrumentos que nos permitan recoger evidencias. Hemos propuesto el portafolio, ¿no? Sabemos que es un instrumento sumamente valioso, sobre todo cuando hablamos de un enfoque formativo, porque nos permite poder no solamente recoger, ¿no?, estas producciones que los niños van haciendo a lo largo de un proceso, sino que nos permite sobre todo organizarlas en una línea de tiempo y permite visibilizar lo que los niños van aprendiendo, y esta visibilización es para ellos mismos, para los niños. Los niños pueden darse cuenta de los procesos que han ido viviendo, de aquellos aprendizajes que han ido logrando. El portafolio puede ser una herramienta valiosísima para poder compartir con otros lo que ha aprendido. Visibiliza el aprendizaje también para las familias, quienes pueden sentirse orgullosos de lo que los niños van
van logrando, y esta mirada de orgullo va a nutrir, ¿no?, esta autoestima, esta confianza que los niños necesitan tener para poder aprender, ¿no? La mirada, las palabras de las personas más significativas es este espejo que le devuelve al niño, ¿no?, una información con la cual él se va construyendo como persona. Entonces, pensar en la retroalimentación es pensar qué le estamos devolviendo al niño, pensar en que somos un espejo que le devolvemos, ¿no?, el reflejo de sí mismo, y que muchas veces a partir de esto que le decimos, los chicos van construyendo y se van construyendo como personas seguras, con un sentimiento de ser capaces, de tener iniciativas, de actuar, de pensar, o pueden construirse también a partir de esto que le devolvemos como personas inseguras, como personas que necesitan del adulto esté a su lado para poder aprender. Entonces, este instrumento del portafolio nos permite todas estas cosas de las cuales estoy comentando. Y otro de las formas de poder recoger información también, si bien no es un instrumento, nos permite poder integrarlo a este portafolio en el cual podemos considerar los dibujos de los chicos, algunas actuaciones que los padres nos pueden describir, algunas cosas que ellos observan. Y en las orientaciones hemos ido dando esta estrategia que le hemos llamado 2 estrellas, un deseo. 2 estrellas para que los padres puedan comunicarnos, ¿no?, aquellos logros, aquellos aprendizajes que ellos ven de sus niños, y un deseo como aquello que ellos consideran que es importante, generar mayores oportunidades para que ellos puedan lograr ese aprendizaje. Y al portafolio lo hemos denominado la caja de los tesoros para que pueda estar en un contexto o más adecuado a este contexto en el cual los niños están. Por otro lado, es importante también que nosotros podamos ir teniendo, ¿no?, algún instrumento que nos permita registrar, ¿no?, todo lo que vamos, toda esta información que vamos recogiendo de los niños, un cuaderno de campo, por decirlo así. Nos permite también ir organizando esta información y poder luego tener un registro del proceso de aprendizaje de cada uno de los niños, entendiendo las limitaciones. Esto es importante recalcarlo. Sabemos que en este contexto hay ciertas limitaciones, pero en una evaluación formativa creo que este contexto también nos da la oportunidad de ver los procesos, ¿no?, y no tanto los productos. No nos interesa tanto el resultado o la evidencia como producto, sino el proceso, lo que los niños viven. ¿Qué cosa está representando ese dibujo que el niño nos envía? ¿Qué cosa está representando? Es aquello que los padres nos cuentan. Es importantísimo mirar el proceso. En relación a qué se evalúa, si la competencia o el estándar, es importante mencionar que el estándar describe el nivel de la competencia que esperamos los niños logren al finalizar determinados ciclos. Por lo tanto, cuando hablamos de competencias, estamos hablando de lo que en el estándar se está describiendo, ¿no?, como un nivel de logro de aquella competencia. En el caso de nuestro nivel de educación inicial, tenemos un estándar, un nivel del estándar al finalizar el primer ciclo, y hay otro nivel de estándar que nos ayuda, ¿no?, como referente al y que está al finalizar, el segundo ciclo de la educación. Por otro lado, también pregunta sobre las diferencias entre, o si pueden utilizar los desempeños como criterios. Los desempeños que están descritos en el programa curricular del nivel son ejemplos de desempeños que toman como referencia también lo que se describe en el estándar, y también están en niveles de progresión. Estos ejemplos también los podemos utilizar como criterios. Recordemos que en el currículo, ¿no?, se menciona que las capacidades
son estos criterios con los cuales nosotros vamos a poder también determinar nuestros criterios de evaluación y nuestras evidencias. Entonces, estas capacidades las vamos a ver muy bien descritas en el estándar, ¿no? De una manera integral y, digamos, al finalizar un determinado ciclo, pero también vamos a lo podemos ver en algunos ejemplos, en los ejemplos de desempeño de una manera más específica y por edad. Entonces, sí es posible también utilizar estos ejemplos como referente para poder determinar nuestros criterios y en base a ellos establecer también nuestras evidencias de aprendizaje. Creo que había otra Bien. pregunta, ¿no? Sí, ya has respondido todas las preguntas. Hay aquí una pregunta bien bonita que dice, ¿se puede hacer retroalimentación en educación inicial si antes no se han analizado las evidencias? ¿No? Esto me parece interesante porque justamente tiene que ver con esto que tú has señalado, ¿no? De la necesidad de tener claridad de aquello que vamos a ver en los niños. No sé qué podrías decir a eso. Se han conectado más de 8,000 docentes, especialistas. Estamos sumamente agradecidas con todas las docentes que están participando de este conversatorio, María José. Sí, es una pregunta muy interesante, porque para retroalimentar tenemos que considerar información. ¿No? No es posible retroalimentar sobre la base de algo que no sabemos. Por ello es importante y por ello es el valor que tiene esta comunicación que debemos entablar con las familias y este recojo de evidencias, pero de una manera que tenga sentido, no solamente para nosotros, sino sentido para la familia, sentido para el niño que con orgullo nos está mostrando, nos está abriendo de alguna manera las puertas de su casa para entrar, para asomarnos por la ventana y poder ver qué experiencias, qué interacciones, qué vivencias se están dando dentro de ello, ¿no? A partir de las orientaciones que nosotros vamos dando. Las evidencias nos permiten poder de alguna manera saber en qué proceso están los niños a partir de un análisis tomando como referencia los criterios de evaluación. Entonces, a partir de esta información que recogemos, nosotros retroalimentamos. Y creo que la retroalimentación es uno de los aspectos más valiosos. Sin la retroalimentación, creo yo, no sería posible una evaluación desde un enfoque formativo, porque el enfoque formativo es formativo en tanto yo pueda ayudar a ese niño en sus aprendizajes, ¿no? Y la retroalimentación es esta devolución que yo le doy al niño que le permite justamente poder tomar conciencia de las capacidades que tiene, de sus necesidades, para que él pueda ir construyendo este aprendizaje. Recordemos que la retroalimentación es una especie de andamiaje, ¿no? No es hacer por el niño, ¿no? Imaginémonos que queremos trepar por un muro, ¿no? Y necesitamos de cierta ayuda para trepar ese muro. Y no lo vamos a lograr, ¿no? O no vamos a aprender a resolver ese desafío si es que alguien viene y nos carga y nos hacia arriba, sino más bien cuando alguien nos ofrece un andamiaje que podría ser, ¿no? Lo conocemos como esta patita de gallo que nos ayuda a impulsarnos para poder atravesar este muro, este reto, este desafío que se nos va planteando en la vida. Entonces, la retroalimentación es eso, es un andamiaje, es información que permite al niño y a las familias poder promover los aprendizajes que, como vuelvo a repetir, es un derecho. Los niños tienen derecho a una educación, pero sobre todo tienen derecho a lograr aquellos aprendizajes que son fundamentales, porque es lo que les va a permitir desenvolverse en la vida y tener mejores oportunidades.
Bien, María José, muchísimas gracias. Quisiera para concluir resaltar algunas ideas importantes que has mencionado en esta jornada, que no es la primera, ¿no? Ni la última. Hemos empezado el mes anterior, ¿se acuerdan? Con Luis Guerrero, hablando de las competencias. Es posible que los chicos de educación inicial desarrollen competencias en este contexto, ¿se acuerdan? Y ahora miramos la evaluación formativa en el nivel de educación inicial y continuaremos con nuestros conversatorios una vez al mes para que todas ustedes, queridas docentes, queridos docentes, especialistas, puedan conectarse y comunicarse con la persona con el experto o experta que tiene toda la disposición de conversar con ustedes. Recuerden que hay una bandita donde aparece un link para que ustedes puedan inscribirse. Son más de 9,000 personas las que están conectadas. Les agradecemos muchísimo su participación. Y quisiera cerrar este conversatorio señalando algunos aspectos importantes, ¿no? El primero, que la evaluación tiene un sentido formativo y hay que mirarlo como una oportunidad, mirar la evaluación como una oportunidad para que los estudiantes puedan seguir aprendiendo. El centro de la evaluación son los niños y debe estar entonces al servicio del aprendizaje. Evaluamos para contribuir al desarrollo de las competencias, para tomar mejores decisiones, para poder retroalimentar a los niños y niñas, para aumentar su confianza en lo que pueden hacer, en lo que saben y pueden hacer. Cada niño aprende desde las capacidades que tiene y nosotros ayudamos al desarrollo de estas capacidades, ¿no? En este momento el énfasis está en las competencias vinculadas con aspectos socioemocionales, la convivencia y la ciudadanía. Los criterios de evaluación son los referentes de los aprendizajes que queremos promover, nos ayudan a determinar en qué nivel de desarrollo se encuentran los niños, ¿no es cierto? Y permite también la construcción de las evidencias de aprendizaje, ¿no? Están de la mano, digamos, ¿no? La retroalimentación la entendemos como esta devolución que le hacemos al niño, que tiene un impacto en el aspecto cognitivo y en lo emocional, en el desarrollo de su confianza y en sus posibilidades para seguir aprendiendo, ¿no? La retroalimentación no solo sucede en las aulas, ocurre también en el hogar, dentro de la familia, y ahí es bien importante mirar el tema del vínculo, el vínculo con la familia para saber cómo es esa familia, cuál es el contexto de esa familia, en qué contexto se desarrolla ese niño, cuáles son las interacciones que se dan y desde ahí poder intervenir con las familias para este acercamiento y aproximación con ellos y con los propios niños, ¿no? Entonces, hay varias preguntas, pero creo que las que hemos seleccionado de alguna manera recuperan todas las intervenciones que han tenido las docentes que se han conectado. Agradecemos a todos los colegas, a todas las colegas que se han conectado desde las diferentes regiones del país, Piura, Lima, Moquegua, Amazonas, Ica, Cusco, Apurímac, Iquitos, todas las docentes que pertenecen a las distintas UGELes, muchísimas gracias. Para cerrar, les pido por favor que le den me gusta a la página de Facebook de Perú Educa. Agradecemos infinitamente a María José por la claridad de la presentación, por las respuestas. Yo me quedo muy feliz con la presentación de Majo. Y bueno, les recuerdo que el próximo mes de agosto nos volveremos a encontrar en el tercer conversatorio pedagógico de la Dirección de Educación Inicial. Muchísimas gracias a todas y todos. Buenas tardes.